Bienvenidos a la práctica número 1. Para este ejercicio vamos a precisar un espacio tranquilo, silencioso, ropa cómoda, poder estar descalzos en lo posible. Si tenemos frío podemos usar alguna alfombra o algún mat, medias. Podemos tener a mano agua, mate o té. Recomiendo durante esta experiencia no tomar nota, sino simplemente relajarse y hacer el ejercicio. Les voy a comentar, la primera parte del ejercicio será una exploración basada en lecciones de Feldenkrais, pero va a ser un poquito más abreviado. Y en la segunda parte del ejercicio coordinaremos los movimientos con la voz, en vocalizaciones. Así que bueno, vamos a empezar. La primera exploración que vamos a hacer va a ser en silencio y simplemente vamos a mover un hombro. Entonces vamos a posar la mano izquierda sobre el hombro derecho. Sentimos el hombro, lo palpamos, sentimos la forma redondeada y vamos a observar todas las posibilidades de movimiento que tiene este hombro por sí mismo. Aclaración, no desde el brazo, sino desde el hombro. Probamos moverlo en todas las direcciones posibles, con mucha suavidad y cada vez más lento. Luego de este movimiento, descansamos unos instantes y observamos qué ecos quedan en este hombro. Inspiramos por nariz, exhalamos por boca. Ahora vamos a cambiar de hombro, vamos a ir al otro y vamos a comenzar nuevamente con el contacto de este hombro, ¿no? Y cuando retomamos estos movimientos, o sea, los movimientos de este hombro, observamos cómo reacciona el brazo en consecuencia del movimiento del hombro. Estamos investigando la influencia del movimiento del hombro sobre el brazo. Estos forman una unidad del sistema que se llama, lo que es la parte de la cintura escapular, clavículas, brazos, hombros y mano. ¿Cómo influencia el movimiento del hombro en el brazo? Trato de observar eso. Bien, ahora voy a dejar que los brazos cuelguen al costado del cuerpo. Y vamos a volver sobre la articulación del hombro derecho y observamos cómo movemos el hombro. Vamos a moverlo, ¿sí? Nos vamos a preguntar mientras continuamos con el movimiento. ¿Notamos actividades en la parte de atrás del cuerpo? O sea, en la espalda en general. Descansamos un momento y vamos a observar si existen diferencias entre un lado y el otro. Ahora realizaremos movimientos con el hombro izquierdo y vamos a observar sensaciones en la espalda. ¿Cómo son estos movimientos? Vamos a tratar de ir no a movimientos que duelan y exijan, sino a movimientos placenteros, ¿sí? A movimientos que sean relajantes. ¿Existe alguna reacción con este movimiento en la columna dorsal y en las costillas? ¿Se mueven las costillas cuando movemos el hombro? Quizás hasta podemos sentir sensaciones en la espalda baja, en la zona lumbar. Bien, vamos a descansar un poco y realizaremos una rotación muy suave y lenta
con los dos hombros. También para observar qué reacciones hay en la espalda y en las costillas, ¿sí? Entonces vamos a mover los dos hombros. Y observamos también cómo se siente la respiración con este movimiento. Luego vamos a probar subir los hombros y bajarlos lentamente. Los subo y los bajo. ¿Cómo se sienten estos movimientos? O sea, ¿qué reflejo tienen estos movimientos de subir y bajar los hombros en la musculatura de la garganta? ¿Cuál es el máximo de hasta dónde pueden subir los hombros? Observo eso. ¿Y qué sensaciones me da este movimiento en el tracto vocal? ¿Y cuál es el máximo que pueden bajar los hombros? Bien, y si continuamos subiendo y bajando los hombros suavemente, también vamos a notar que en la columna cervical existen algunas reacciones, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a observar eso. Nunca nos olvidamos de inspirar por nariz y exhalar por boca. Bien, ahora descansamos y en la quietud vamos a observar las sensaciones que dejó el ejercicio. Bien, ahora vamos a traccionar los dos hombros hacia atrás, lo más atrás que podamos. Y vamos a observar qué sensaciones hay en la parte posterior de la lengua, o sea, la parte faríngea de la lengua. Los hombros van hacia atrás y observamos hasta dónde pueden llegar. Y mientras hacemos esto, observamos qué sentimos en el piso de la boca. ¿Qué es lo que sucede allí, en el piso de la boca? Entonces descansamos un poco. Y ahora, como conclusión, podemos decir que obtuvimos información sobre lo que los hombros pueden hacer y reconocimos la reacción que experimenta los movimientos de los hombros en relación con los brazos y el tracto vocal. Ahora descansamos. Y vamos a continuar esta investigación que estamos haciendo, pero ahora moviendo los brazos. Y serán esta vez los brazos los que guíen el movimiento, ya no los hombros. Entonces vamos a comenzar a mover el brazo que sea más fácil para cada uno de nosotros. Vamos a moverlo libremente. Podemos percibir durante este movimiento qué reacciones hay en el hombro en consecuencia del movimiento del brazo. ¿Se puede mover un brazo sin que el hombro participe? Ahora tenemos movimientos nuevos, quizás más grandes en la articulación del hombro, ¿no? ¿Es posible eso? Bien, entonces detengo el movimiento de este brazo y observo diferencias entre un brazo y el otro, entre un hombro y el otro. Ahora movemos el otro brazo libremente, observando sensaciones en el hombro y en la cintura escapular. Cuando movemos el brazo hacia atrás y hacia arriba hasta cierto punto, ¿qué pasa con el hombro? ¿Y qué pasa en la caja torácica y en la columna? Cuando hablamos de la caja torácica, nos referimos al tórax, ¿sí? Que es donde habitan las costillas, digamos.
Las costillas no son huesos rígidos, sino que también hay cartílagos, o sea, tienen bastante movimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de caja torácica, no pensemos en algo rígido, sino en algo que tiene movimiento. Entonces, mientras movemos el brazo llega hasta un cierto punto. Quizás podremos hacer un gran círculo rotando el hombro, o sea, un gran círculo con mi brazo al costado del cuerpo. Vamos a intentar hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a levantar un brazo, cualquiera de los dos, y llevarlo sobre la cabeza. Y vamos a llevar la mano para el otro lado de la cabeza. O sea, el brazo pasa por arriba de la cabeza y la mano queda sobre el otro lado. ¿Cómo reacciona la articulación del hombro con este movimiento diferente? ¿Pasaba esto cuando movíamos solamente el hombro al principio? ¿Qué pasa con el omóplato? ¿Sienten un estiramiento en el tórax? ¿Se abren las costillas? Vamos a continuar con el movimiento. Cruzamos el brazo por arriba de la cabeza y lo bajamos y me hago todas estas preguntas. Y ahora descansamos. Y lo vamos a volver a hacer con el otro brazo. Y observamos las costillas. Y tengamos en cuenta que en las costillas hay muchos músculos que son respiratorios, o sea, inspiratorios sería, ¿no? Entre el brazo y la costilla, entre el omóplato y las costillas. Entonces, cuando hago este movimiento acompañado de la inspiración por nariz y la exhalación por boca, observo qué pasa con mi respiración. Bien. Ahora bajo este brazo y voy a probar con el otro. Por último, vamos a probar el mismo movimiento con cualquiera de los dos brazos. Y ahora vamos a llevar la concentración a la pelvis. ¿Existe alguna sensación diferente en la pelvis? ¿O algún tipo de sensación? Bien, descansamos. Y ahora durante el descanso vamos a hacer un ejercicio de percepción. Volvemos a mover el primer hombro que movimos, a sentir este primer hombro que movimos. Y vamos a observar cómo es la calidad del movimiento ahora en este hombro. ¿Cómo es la calidad? ¿Se sienten iguales los movimientos que antes? Quizás esta experiencia dejó más movilidad y más disponibilidad en el movimiento del hombro. Cuando un movimiento es placentero, el sistema nervioso aprende más rápidamente. Bueno, y ahora pasaremos a la parte de vocalización. Levantaremos los brazos durante la inspiración. Los brazos van a pasar estirados por los costados del cuerpo y van a llegar hacia la altura de los hombros. Esto durante la inspiración. Vamos a tomar aire con la apertura de boca, como si estuviéramos diciendo una A redonda, una A media O. Y vamos a cantar una melodía de terceras con la vocal A, solamente la vocal A. Va a ser una vocalización simple. Entonces, vamos a inspirar con la vocal A, cantamos la vocal A, o sea, inspiramos con la apertura de A, digamos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera vocalización en esta nota. Primero buscamos el sonido. Bien, largo el aire. Inspiro con la vocal A y cantamos. Largo el aire, bajo los brazos.
subo los brazos y canto. Largo el aire. Inspiro, subo los brazos y canto. Y así continúo. Excelente, muy bien. Tuvimos una experiencia con una melodía habitual. Ahora vamos a volver a la vocalización, pero no vamos a levantar los brazos y vamos a observar qué es lo que pasa con la respiración. Y observamos también qué es lo que pasa con la sensación de la voz. ¿Hay una forma distinta de respirar? Vamos a empezar acá. Largo el aire, grande la boca, inspiro y ahora vamos a continuar el ejercicio, pero esta vez tomaremos aire y vamos a cantar también con la vocal O. O sea, en vez de la A, vamos a hacer una O. Y vamos a hacerlo ahora sí levantando los brazos de vuelta. Largo el aire. Inspiro. Largo el aire. Inspiro. Largo el aire. Inspiro. Muy bien. Pueden realizar la cantidad de repeticiones que ustedes quieran. Y ahora vamos a hacerlo nuevamente, pero sin los brazos levantados. Largo el aire. Inspiro. Como conclusión voy a decir que las comparaciones en el aprendizaje somático son fundamentales para que el cerebro tome nota de qué es mejor, qué es más cómodo y qué es más funcional. El cerebro eso lo registra y luego vuelve a ese lugar. Bueno, esto fue la práctica número 1 de este entrenamiento funcional. Pueden repetir esta práctica en el momento que ustedes lo necesiten. Y bueno,
cualquier duda o consulta me pueden preguntar. Y si hubo alguna sensación en particular que quieran comentarlo, lo pueden hacer. Muchas gracias.